está, y con el Señor perder es ganar. El Señor pelea de nuestro lado, no hay razón para desconfiar. Dios bendice nuestras obras. Tengamos valor y confianza en el Señor. Tengamos valor y confianza en el Señor. Luchemos con valor y confianza en su poder. Valor y confianza, confianza y valor. No hay que temer, con nosotros Dios está, y con el Señor perder es ganar. El Señor pelea de nuestro lado, no hay razón para desconfiar. Dios bendice nuestras obras. Tengamos valor y confianza en el Señor. Tengamos valor y confianza en el Señor. Luchemos con valor y confianza en su poder. Valor y confianza, confianza y valor. Tengamos valor y confianza en el Señor. Luchemos con valor y confianza en su poder. Valor y confianza, confianza y valor. Madre Santísima de Guadalupe, Ruega por tus hijas. Por tus hijas. Buenas tardes, Madre. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a ¿Cómo se Dios. pasaron el día de ayer? Muy contentas. Contentas, ¿verdad? Bendito Dios, dándole gracias a Dios por el don de nuestra vida consagrada, por el don de los años, 148 años de nuestra congregación. Bendito Dios. Pues ahora les damos la bienvenida, felicitándolas también nuevamente por el día de ayer y pues empezando una nueva etapa, el año de crónicas y vidas ejemplares. Bendito Dios, ¿verdad? Que nos permita el Señor retomar la historia, retomar pues el testimonio, la entrega de nuestras hermanas, el sí generoso de nuestro Padre, como les decíamos en la circular, y la entrega generosa de nuestras hermanas de generación en generación, año tras año, y que gracias a eso hoy estamos aquí, hermanas. Le damos gracias a Dios, le damos gracias a ellos, a nuestro Padre, a las hermanas y pues a ustedes también, todas nosotras que hoy hacemos la historia en la congregación.
pero acogiendo también nos recordaban en los mensajes ahorita propios para la vida consagrada, Monseñor César, el obispo encargado, ¿verdad? De la Comisión para la Vida Consagrada, la DIVIC, nos recordaba el aniversario de Perfecta Caritatis, 60 años, ¿verdad? Y luego el magisterio de Juan Pablo II también, donde nos invitaba, y de todos los papas, ¿verdad? Uno ahorita también, el Papa León XIV, que nos invita a volver a las fuentes, retomar nuestro carisma, ¿verdad? Para custodiarlo, para reavivarlo, para compartirlo. Entonces, esta etapa que vamos a tener hoy de ver las crónicas, eso implica ir a la fuente, recordar una historia, ¿verdad? Que ha dado vida a la congregación, que ha sido servicio generoso a la iglesia, a nuestros hermanos en los distintos ministerios. Providencialmente hoy toca el Evangelio de la hemorroísa, ¿verdad? Que nuestro Señor la cura. Entonces, pensando en un momentito de encomendarnos al Señor y la oración, quiero tomar, ¿verdad?, de las cartas de nuestro Padre, justo donde invita a una novicia a orarle al Señor, expresándole ese amor, ese querer dar la vida y ese tomarlo a Él, ¿verdad?, como esposo, el único objeto de nuestro amor. Y menciona a la hemorroísa como ejemplo de fe. Entonces, las invito, ¿verdad?, a que retomemos, escuchemos estas palabras de nuestro Padre Fundador, las hagamos nuestras y hablemos al Señor con todo el corazón, queriéndolo poner a Él en el lugar principal, ¿verdad? Porque ese lugar tiene nuestro Señor y ese lugar es el que le hemos querido dar al responder con amor y libertad a esta elección divina, como mucho lo hemos reflexionado, ¿verdad? Desde el domingo en el retiro y luego pues el día de ayer la celebración. Entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos acompañas con la presencia de tu Espíritu Santo, con la presencia maternal de nuestra Madre Santísima de Guadalupe y con la presencia orientadora de nuestro Padre Fundador. Siguiendo sus consejos, retomamos esta oración. Amorosísimo esposo, dulce Jesús mío, permíteme que yo toque la orla de tu manto con la misma fe que la hemorroísta del Evangelio, no para que cures mis males, sino para que me inflames en el fuego de tu divino amor. Tu amor quiero, Dios mío, y lo quiero para poderte amar tanto como tú me amas. Quiero, Señor, hacer tu voluntad santísima, entera y prontamente como los ángeles. Si me llamares antes de profesar, hágase tu voluntad. Pero dígnate, Jesús mío, admitirme en el número de tus esposas allá en el cielo. Tuya soy y sola tuya, y solo tuya. Oh amado esposo mío, dispón de tu esclava cuando mejor te plazca. Acepta mis padecimientos y dame tu corazón. Repetimos a nuestro Señor alguna frase de esta oración sugerida por nuestro Padre Fundador. Ciertamente a una novicia, pero ahora la mayoría de las que estamos aquí, la gran mayoría, ya somos consagradas, ya somos las esposas de Jesús. Entonces, repetirle, hablarle, para que me inflames en el fuego del divino amor. Quiero, Señor, hacer tu voluntad entera, prontamente. Tuya soy y solo tuya. Dispón de tu esclava cuando mejor te plazca. Que al retomar la historia desde la fundación de nuestra congregación, podamos celebrar este sí generoso, esta unión de tantas hermanas con el esposo amado. Nuestro Padre en otra carta nos dice que todas se hagan útiles, dignas esposas de Jesucristo y útiles a la congregación. Celebramos la vida, la entrega de Él y de tantas madres, y la de cada una de nosotras que con humildad, gratitud, alegría queremos seguir respondiendo
al don recibido y a este carisma que también hemos recibido como un don para la iglesia. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, esperanza nuestra, salva nuestra congregación. Danos y consérvanos el verdadero espíritu religioso. Alma bendita de nuestro Padre Fundador, intercede por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, nos disponemos a escuchar. En primer momento está la comunidad del Marqués, que nos va a presentar desde 1867 la parte de nuestro padre fundador hasta la fundación del Colegio de la Purísima. Años de oro, años de bendición del Señor. Adelante, hermanas. Buenas tardes, madres. Pues con mucho gusto la comunidad del Instituto Plancarte Márquez, pues les vamos a compartir estas dos pequeñas partes de las crónicas, del tomo 1. La primera parte es el fundador, ¿verdad? Nos han pedido dos espacios, el fundador, y en este espacio lo inician en las crónicas con una frase que va a englobar todo lo que el ilustrísimo señor obispo, el señor Gerardo, que es el que escribe esta parte del fundador, quiso englobar, ¿verdad? Dice, el justo como palma florecerá y como un cedro del Líbano crecerá. Y en este sentido, utiliza esta primera figura, la palma y el cedro del Líbano. Hace una semejanza muy bonita de la persona de nuestro padre fundador, y se refiere a la palma, viendo a la persona de nuestro padre fundador como el alma justa y humilde que eleva a Dios por medio de la oración y cifra toda su dicha en hacer el bien a sus semejantes por medio de la virtud y la caridad. Y aquí también menciona que una virtud de la palma que se asemeja a nuestro padre fundador, pues es el anhelo de hacer el bien al prójimo en el alma y en el cuerpo. Y la semejanza que hace del cedro del Líbano es la fortaleza del hombre justo que jamás se arredra ante el peligro ni se deja vencer por las dificultades y persecuciones. Y está representada la paciencia del hombre justo que sufre sin abatirse y lleva a cabo obras de santidad y caridad apoyado en la oración, que son pues características muy particulares de nuestro padre fundador. Nuestro padre fundador, afligido por la situación de nuestro país, pues decide fundar una congregación de religiosas, adaptándola a las circunstancias en las que México se encontraba en ese entonces, sin necesidad de emigrar. Este es un punto importante porque la mayoría, como bien lo sabemos, pues tenía que salir del país para poderse formar, y nuestro padre fundador era muy consciente de que pues las personas de ese tiempo, la mayoría que querían ser consagradas, pues no tenían los recursos económicos, ¿verdad? Entonces, él decidió hacerla así. Y por eso él nos menciona esta frase que está aquí arriba. Él quiso hacer una congregación que supa en lo posible las necesidades que han surgido en la iglesia y la sociedad. Y ahí es cuando nace la fundación de la Congregación de las Hijas de María Inmaculada, y pues específicamente ante la preocupación de que pudiera infiltrarse las creencias norteamericanas y adueñarse de la educación
en las escuelas con grave perjuicio de los intereses católicos, decidió consagrar a su congregación a este propósito. Fue un propósito muy específico, entonces pues es de mencionarse. Y pues aquí nuestro padre fundador, bueno, ya en este espacio de las constituciones de la crónica, nos van mencionando cada una de, de las obras que va haciendo nuestro padre fundador, ¿verdad? El asilo de la soledad en Tacuba para recibir huérfanas desvalidas para educarlas, enseñarlas a trabajar y darles una colocación honesta en la sociedad. El Colegio de la Purísima, así la puso como una escuela de paga. La Casa Betty en Tacuba, un asilo para ancianas crónicas. El hospital en Campeche, que era para enfermos pobres y abandonados. El asilo de San Luis Gonzaga para niños de 4 a 12 años, para instruirlos en los principios de la religión moral y cristiana e inclinarlos a abrazar un estado de perfección. Trajo a las religiosas Josefinas de Chamberí y a las Damas del Sagrado Corazón. Y pues no pudiendo abrir una fundación de un instituto para sacerdotes, llamó a los padres misioneros. A los padres misioneros del Inmaculado Corazón y de María. Y aquí también en este espacio, se nombra pues nuestro lema, ¿verdad? Ya empieza a mencionarlo como parte del proceso de nuestro Padre Fundador, que viendo las contrariedades que el empeño de la extensión del reino de Dios traía con él, decidió adoptar estas palabras. Y lo menciona así, ¿verdad? Nuestro Padre Fundador pasó haciendo el bien por todas partes y en recompensa Dios nuestro Señor le concedió la gracia de ver a su amada congregación crecer como bienhechora palma, brindando ricos frutos de virtud y ciencia y multiplicarse como cedro del Líbano, que resiste los vientos y tempestad, cobijando bajo su protectora sombra a los pobres, a los huérfanos y a los desamparados. Por eso la semejanza que de un principio hace el señor obispo, porque pues él también reconoce a la congregación como parte, ¿no? de este ejemplar de nuestro padre fundador como la palma y el cedro del Líbano. Y aquí, una de las preocupaciones grandes de nuestro padre fundador fue precisamente el de pensar en fundar, cómo orientar, cómo apoyar a la sociedad que estaba en ese momento. Y entonces es cuando descubrió que había en Zamora una señorita, que se llamaba, bueno, más Rita Navarrete, la cual tenía mucha ilusión, muchas ganas de acudir a nuestro padre fundador para confesarse y para encontrar consuelo en sus homilías, por así decir, en sus pláticas, pero no tenía recursos para poder ir. Entonces, nuestro padre fundador, sabiendo esto, la llamó. Doña Rita se dedicaba también a enseñar a las niñas a bordar y a coser. Y entonces nuestro padre, cuando sabe de que ella tenía inquietud de buscarlo, pues la llama y es así que funda el colegio con 16 niñas, pero la fundación la hizo a quienes ubicamos un poquito allá, creo que todas en Jacona, a un lado del santuario de Nuestra Señora de la Raíz, está en lo que hoy es Presidencia. Ahí era un lugar como abandonado, descuidado, y nuestro padre fundador empezó a propiamente así como que darle mantenimiento, limpiando, y encontró o buscó, adaptó un salón y dos salones más o espacios para guardar cosas, y ahí fue donde empezaron el primer colegio. Cuando fue este primer colegio, mm, nuestro padre fundador lo hizo muy solemne en una misa,
Y en esa misa, después, terminando la misa, se fueron en procesión, dice ahí que a los corredores, en los corredores del colegio, en donde ya tenía preparado todo para un desayuno con las niñas. Posteriormente, él les entregó a las niñas a doña Rita Navarrete, la cual era su, vamos a decir, su superiora de las niñas, y como un acto de respeto, las niñas pasaban, le besaban la mano y después nuestro padre fundador ya pues les dio su desayuno y luego ya nuestro padre les leyó el reglamento, las normas, cómo tenían que conducirse para poder continuar con esa instrucción. Mencionar que era la instrucción, lo que más preocupaba a nuestro padre pues era precisamente la instrucción religiosa. Aquí. Bueno, y también después de que se habían iniciado las clases en el Colegio de la Purísima, pues sufrió un triste acontecimiento, menciona ahí, que terminó con la paz en el colegio. Pues un día fue arrestado nuestro padre fundador por una supuestamente sacar un libro del archivo parroquial para el juez de Chavinda. Pues aquí menciona que cuando el tiempo que estuvo nuestro padre detenido, pues que se había pensado hasta realizar unos ejercicios dentro de ahí de la cárcel, pero también recordemos que ya en ese entonces nuestro padre fundador tenía personas conocidas que le ayudaron para poder, pues estar tal vez en parte detenido, pero ya desde casa. Aún así, aquí, aún así, pues en ese tiempo él menciona que cuando estuvo en casa, las niñas iban para pues tenerlo del momento de la confesión, o sea, él seguía brindando pues el auxilio, sobre todo espiritual, pues a las alumnas del colegio, no dejaba de estar al pendiente de ellas para poder continuar con la educación que él pues les había brindado desde un inicio. Ya después de que pasó ese acontecimiento, llegaron los momentos en que se llevaron a cabo los exámenes en el colegio y ahí mencionaba que pues hubo pues satisfactorios pues resultados, y también decía que mencionaba que separaban los momentos o para mostrar lo de las costuras que realizaban las niñas como una exposición también final, para pues llevar a cabo también pues el final de cada una de las actividades que se llevaban en el colegio. Y menciona que el día 23 de diciembre se hizo la función de los premios en la casa del señor cura. Se improvisó, menciona, un trono para las premiadas con asiento en la parte superior para la reina. Asistieron muchas familias de las niñas, personas del pueblo de Jacona y Zamora, y también pues se invitó en el periódico para que se llevara a cabo esta publicación que era el periódico La Sociedad Católica, para pues dar a conocer cada una de las actividades que se realizaban en el colegio. Menciona que también ya en 1869 se integran o se inscribieron en el colegio Gertrudis Plancarte, que era la sobrina de nuestro padre, Rafaela y Soledad Tapia, entre otras, fueron las que también en ese entonces, pues, empezaban a llegar más niñas a colegio. Y pues aquí, vemos cómo esta parte de nuestro padre fundador, todo lo que él realizó para que se llevara a cabo esta fundación, pues es más que nada buscando siempre, en todo momento, la gloria de Dios y pues el bien que se podía hacer a través de la educación. Y recordemos que en ese entonces, pues lo que era la mujer no era tan tomada en cuenta. Si nos damos cuenta de que cuando invitó a Rita Navarrete fue para precisamente ayudar a que las niñas empezaran con lo de la costura,
con todo lo que se hacía, los trabajos manuales, pero no dejando a un lado, sobre todo, empezar la educación con las niñas, que fue lo primero que nuestro fundador pues deseaba que se lograra desde los primeros inicios. Y pues aquí más que nada también nos menciona, dice, en verdad, aquel varón tenía gran empeño en la educación civil, moral y religiosa de la niñez. Pues esta es la parte que nos corresponde de la... Y aquí es bien importante no perder de vista que nuestro padre fundador, su principal objetivo al plantear este colegio era la gloria de Dios y el bien de la patria. Es decir, la educación más del corazón más que del entendimiento. Pues esta sería la parte de la primera parte de la presentación. Pues de parte de la comunidad, muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermanas. Muy bien. Ya iniciaron esta presentación con los orígenes de nuestra familia religiosa en la actividad apostólica en el ministerio sacerdotal realizado de nuestro padre ahí en Jacón, en la cuna. Muy bien, vamos ahora con la comunidad de Charleston, Carolina del Sur. Ellas van a presentar los años 1870, 1872. Vamos caminando. Adelante, hermanas. No sé si se ve. Ay, ya se me perdió. Un segundito. ¿Sí se ve? Se ven los archivos. Está Oh, señalando crónicas, pero todavía no lo abre. ok, un segundo. Ay. Puedes abrir el archivo y luego ya abierto lo compartes. Ok. Es que sí está, pero no me deja. Ventana. Ellas van a presentar un cuento. Armaron la historia en un cuento. ¿Quieres te auxiliamos? Porfas, porque no me quiere abrir. Bueno, no sé si ya lo vean. No. No, no. A lo mejor está abierto en tu computadora, pero ahí viene, a ver. Gracias, Sí. Chio. No se escucha. La obra del padre Plancarte. El corazón de Jacona. La obra del padre Plancarte. Bienvenidos a Jacona, un rincón de Michoacán que parece sacado de un sueño, donde los fresnos son altos y el aire huele a jazmín. Aquí, en el siglo XIX, vivió un hombre con una visión gigante, el padre Antonio Plancarte. No solo era un sacerdote elegante con su solideo de seda, era un constructor de sueños. Su mirada, firme pero llena de bondad, nos invita a conocer una historia de esfuerzo y amor por la educación. El año 1870 comenzó con mucha energía. Jacona era un pueblillo hermoso, pero sus calles eran desiguales. El padre Plancarte decidió que sus habitantes merecían caminar por una plaza digna. Y no solo dio las órdenes, él mismo se arremangó la sotana, tomó el pico y la barra, y trabajó bajo el sol hasta que sus manos se llenaron de ampollas. Con ayuda de bueyes y hombres valientes, las piedras desaparecieron y el suelo se volvió liso y bello. Aquel mismo año, el padre hizo algo muy valiente. Decidió enviar a 5 de sus alumnos a estudiar a la lejana ciudad de Roma. Antes de partir, los niños escribieron cartas a la Virgen de la Raíz, pidiendo protección para su largo viaje en burro y barco. El padre Plancarte, conmovido, rezó con ellos en el altar.
sabiendo que la educación era el puente más importante hacia el futuro, aunque eso significara estar lejos por un tiempo. El Colegio de la Purísima Concepción seguía creciendo. En diciembre de 1870, llegó Guadalupe del Río desde Chavinda para ser la primera alumna del internado. Ahora, niñas de otros lugares también podían vivir y aprender en Jacona. El colegio no era solo un edificio. Era una familia donde se enseñaba a leer, a escribir y sobre todo, a ser personas de bien. En 1871 nació una asociación muy especial, las Hijas de María. El padre Plancarte quería que las niñas tuvieran un escudo en su corazón contra cualquier mal. Durante unos días de reflexión, les enseñó sobre la virtud y la alegría de servir. Al final, el oratorio se llenó de flores y cortinas azules, y cada niña recibió una medalla con una cinta azul que llevarían con orgullo sobre el pecho. ¡Qué elegancia se veía en las calles de Jacona! Las niñas del colegio usaban uniformes hermosos, vestidos blancos con cinturones azul celeste. Las internas llevaban una capucha blanca con borlas azules, mientras que las externas usaban un velo negro. Al caminar hacia el colegio, debían ser educadas, no hablar en voz alta y mantener siempre una sonrisa amable, demostrando que la verdadera belleza está en el buen comportamiento. Hubo un momento de gran preocupación cuando quisieron nombrar al padre Plancarte canónigo en la ciudad de Zamora. Eso significaba que se iría de Jacona. Todo el pueblo, y especialmente las niñas del colegio, rezaron y escribieron cartas al arzobispo para que no se lo llevaran. El arzobispo, al ver tanto amor, permitió que el padre se quedara. Jacona celebró con música, cohetes y campanas al vuelo. En 1872, el colegio estrenó un teatro maravilloso con 8 columnas y pinturas que mostraban ciudades lejanas como Nápoles. El padre Plancarte creía que el arte y la música eran esenciales. En este escenario, las niñas recitaban himnos y actuaban en zarzuelas, perdiendo el miedo a hablar en público y compartiendo su talento con todo el pueblo que asistía emocionado a las funciones. El momento más brillante de 1872 fue la gran premiación de Concepción Calderón. Esta niña era un ejemplo de esfuerzo. Sacó las mejores notas en todo, desde religión hasta piano. El padre Plancarte, con gran orgullo, la nombró reina del colegio. Le entregó una banda, una corona de rosas blancas y 14 insignias que cubrían su pecho, recordándole que el saber y la virtud siempre van de la mano. Hoy, si miras a Jacona desde lo alto, verás los edificios que el padre Plancarte construyó con tanto amor. Su legado vive en cada escuela y en cada niño que decide estudiar y mejorar su comunidad. El padre Antonio nos enseñó que, con un pico en la mano y fe en el corazón, se puede transformar un pueblo entero y convertirlo en un jardín de esperanza para siempre. Muchísimas gracias a la comunidad de Charleston, hermana Azucena. Muy Muchas creativa gracias. su presentación y que nos hace gustar la historia tan amena. Gracias. Muchísimas gracias. Enseguida vienen las hermanas de Temascalcingo, Estado de México, de 1873 a 1875. Adelante, hermanas. Ahí están los corazones, las reacciones, así pueden manifestarse, ¿verdad? La gratitud y la admiración al trabajo de nuestras hermanas, al compartir fraterno de nuestra historia. Hermanas, ¿quieren que comparta la pantalla de Temascalcingo? Sí, si nos haces favor, hermana Rocío. Gracias. Gracias. En el año 1873 a 1875. 1873. Aspirantes a la vida religiosa. El 8 de septiembre reunió nuestro Padre a las aspirantes a la vida religiosa: Rita Navarrete, Matilde Martínez, Genoveva García, Rafaela Tapia, Antonia y Luz Amudio.
El 27 entraron a ejercicios espirituales y les habló de la felicidad y los bienes de la vida religiosa, pintándoles al mismo tiempo con los más vivos colores los sufrimientos que hay en ella. Fundación del Colegio de San Luis. El 8 de septiembre se inauguró el Colegio de San Luis. 4 niños fueron los fundadores: Miguel Plancarte, Luis y Francisco Orozco y Diego Jasso. El 6 de julio llevó a padres jesuitas para la fundación del Colegio de Niños. Nueva rectora de la Purísima Concepción. El 24 de enero fue nombrada Rafaela Tapia como vicerrectora por sus excelentes dones de gobierno, su exquisita prudencia y amable trato. El 24 de octubre fue nombrada rectora. Discurso del señor cura. Sí, señores, ellas son las más bellas esperanzas que abrigo en mi pecho, porque estoy íntimamente convencido de que tanto los males como los bienes les ha venido al mundo de la mujer, y por lo mismo no me juzgaréis de extravagantes si después de probarlos con la historia, esta verdad deduzco que la felicidad de México estriba en la educación de la mujer. 1874. El nuevo curso. El 7 de abril dejaron los padres jesuitas la dirección del Colegio de Niños. Nuestro padre no se desanimó por ello. Su fe en Dios le alcanzó persona de todo su agrado, el padre don José María Mora del Río, el licenciado Anciola y los señores Jesús Cárdenas y Miguel Velázquez salvaron al colegio de aquella apurada situación. Fallece el día 19 de julio José María, hermano mayor de nuestro padre fundador. Las primeras comuniones. Nuestro padre preparó con 3 días de ejercicios a 33 niños para que hicieran su primera comunión el día 8 de septiembre. Este número fue escogido en honor a los años de nuestro Redentor. Para que recordaran ese día, hizo que plantaran un ciprés cerca del templo de Nuestra Señora de la Esperanza. En los exámenes y premios, entre estos exámenes y premios, fue nota simpática que lo presidió un retrato al óleo de la madre del señor cura, quien en la distribución de esto leyó el discurso siguiente sobre la fe y abnegación que constituyen la grandeza de la mujer, y el discurso es el siguiente: por tanto, no deja de ser admirable que la grandiosa obra de la juventud iniciada en este pueblo hace 7 años haya sabido sobreponerse a tanta dificultad y vencer a los enemigos que de continuo le han acechado. A Dios debemos este beneficio. Démosle rendidas gracias por ello y por habernos concedido este dichoso día en que, olvidados de nuestras lágrimas, sonreiremos al ver el fruto de nuestra fatiga. (1875) Estreno del baldaquino de la Catedral de Zamora. Al morir la madre de nuestro padre, entre sus limosnas extraordinarias, donó 8,000 pesos para el baldaquino y decoración del altar mayor de la Catedral de Zamora, entonces iglesia parroquial. Viaje del señor cura a México. En el viaje de nuestro padre a México, llevó a 2 jóvenes con el fin de ser religiosas, quien una de ellas más tarde fue superiora general. Por eso nuestro padre dijo: hoy queda establecida la congregación. Muerte de una colegiala. Murió una de las niñas, Eduviges Navarro, de poco talento, pero de buena conducta. La acompañaron las superioras y alumnas. Nuestro padre cantó el oficio de difuntos y misa de cuerpo presente. Gracias por la atención.
Muchísimas gracias a la hermana Evelyn y cada una de las hermanas de la comunidad de Temascalcingo. Vamos avanzando en la historia, ¿verdad? En estas que han precedido a la fundación de la congregación y justo los años 1876, 1878 le toca a la cuna, a Jacona, a la comunidad de Jacona presentar estos años. Adelante, hermanas. Siguen los aplausos en lo que se prepara. Ahí ya está la presentación, no más falta que amplíen la pantalla, checar sus micrófonos. Escuchan, ni te ven. Adelante. Noches, Ahí un las saludo desde Ya. ¿Se escucha? Sí, ya se escucha muy bien y te vemos, Soco. Muy bien, gracias. Buenas noches, un saludo desde Jacona de Plancarte. Gracias por el espacio. Tenemos el gusto de presentar la crónica de 1876 a 1878. Voy a presentar antes 2 diapositivas de los antecedentes. Y vamos a partir de la Constitución de 1857, que fue promulgada durante el gobierno de Juárez. El objetivo era modernizar el país, abolir fueros eclesiásticos y militares. Me interesa presentar esta diapositiva para que nos contextualice. ¿Qué establecía esta Constitución? La base de reformas que separan la Iglesia-Estado, el régimen federal, la soberanía nacional y la separación de poderes. Sentó las bases para un Estado laico y otorgó garantías individuales. Esta estuvo vigente hasta 1917. En 1859, 2 años después, el gobierno vetó el ingreso a los noviciados y en 1863 prohibió la existencia de comunidades religiosas femeninas. Las Hermanas de la Caridad habían llegado en 1844 y fueron expulsadas en 1875. Menciono también a un personaje muy relevante en este escenario, el padre José María Vilaseca. Él era confesor de las Hermanas de la Caridad. Vio expansión de escuelas protestantes con apoyo económico y educación gratuita. Madre. ¿Y a poco van a venir? Están, ya la están presentando. Perdón, madre, le desactivé su audio. Si lo puede activar nuevamente. Gracias. Disculpe. Padre va a contrarrestar y fundar escuelas católicas para frenar esta expansión. Estas escuelas están atendidas por la Asociación de las Hijas de María, que fueron fundadas por las Madres de la Caridad en 1865. El objetivo era lograr la gloria de María por medio de la mujer. No perseveran y el padre Vilaseca funda a las Josefinas en 1872. ¿Cuál era su objetivo? Educar y convertir a mujeres en mala vida. Don Pelagio da a las Josefinas su primera casa en México. Pero es en 1874 que, derivado de las leyes de reforma, se expulsa a las Hermanas de la Caridad. Entonces las Josefinas adaptan su apostolado a la organización y a algunos establecimientos de las hermanas y se van a llamar ellas Hijas de la Caridad Mexicanas. Y aquí entra ya propiamente el contenido de las crónicas. Como ya hemos venido escuchando, desde 1867 es la obra de nuestro padre
Y aquí especificamos en 1876 el Colegio de la Purísima. Este curso en 1876 se inaugura después de vivir los ejercicios espirituales. De seguro que era lo mismo que ocurría en los años anteriores, porque era la forma de consagrar el ciclo escolar a Dios. Las asignaturas que se impartían allí eran religión, geografía, francés, declamación, piano, canto y escritura. El personal, como ya dijeron las hermanas, está integrado de la siguiente forma. La madre Rafaela Tapia era la rectora, la madre Concepción la vicerrectora y la madre Soledad Hurtado procuradora. Estaban como maestras la madre María de Jesús Sandoval, Jovita Silva, Pascuala Hurtado, hermana de la madre Soledad, Delfina Vaca y Rafaela Maciel. En 1876, en México operaba un modelo educativo liberal positivista y laico. Pretendía modernizar el país mediante el orden y la razón. En este año de 1876 se inaugura el asilo de San Antonio en lo que era la casa cural de nuestro padre. Y ahí está la madre Guadalupe del Río como superiora y como maestras la madre Genoveva García, Clementina Plancarte y Benedicta Velázquez. Las asignaturas eran la religión, historia sagrada, aritmética, gramática, lectura, escritura, urbanidad, buenas maneras y labores de manos. Se narra que todas las hermanas estaban felices, pero la que menos estaba era la madre Guadalupe del Río. Obvio, era la responsabilidad que de alguna manera le hacía guardar el silencio. Sin embargo, nuestro Padre le dice, no temas, Dios te ayudará, y aquí estoy yo para sacarte de las dificultades. Aquí vemos la presencia importante y amorosa de nuestro Padre, fundador, dando esa confianza para que sus obras también se mantengan en ese tono. Pasamos al Colegio de San Luis. Este fue clausurado en Jacona y fue enviado a Roma. Por las cartas enviadas a sus congregantes sabemos pormenores de sus viajes en un estilo literario muy admirable. Exalta la grandeza de Dios en su creación, no obstante numerosas dificultades que se le presentaban. Como ya decía desde el principio, más o menos cómo estaba el contexto en ese tiempo. Narra experiencias que resultaban todo un riesgo por las extensas caminatas, las lluvias abundantes, la presencia de salteadores, la dificultad para bañarse y hasta el consumo de los bastimentos enmohecidos. Al llegar a Roma con su segundo grupo de estudiantes, experimenta satisfacción y consuelo al ver los primeros enviados circunspectos, afables, respetuosos y humildes. Así expresó, me llena hasta el alma el aroma de su ciencia y virtud. Concebí en mi corazón una ligera esperanza de que más tarde nuestra pobre patria sea feliz. Nuestro padre sintió mucho la muerte de Teófilo Martínez, pero se consoló al escuchar la narración de sus virtudes y la santa muerte de los dos que allá fallecieron. En audiencia con su santidad Pío IX, le rindió cabal informe de sus obras en México. Así resumió su encuentro. Salí de la presencia del Santo Padre casi loco de gusto porque me concedió cuanto quería. Educar fue para nuestro Padre una forma de llevar las almas a la santidad. Esta convicción lo hizo expresar, lo único que ambiciono y para lo que vivo. Cada 8 días recibía de la madre Rafaela Tapia los informes de adelanto y conducta de las niñas del Colegio de la Purísima y del asilo. Enfatizaba en la guarda del silencio y en la práctica fervorosa de la piedad. Su hermana, doña Josefa, vigilante de las obras de su hermano, daba satisfactorias referencias de la madre Rafaela y sus colaboradoras. La madre Rafaela, para motivar a las niñas, le prometía que las mejores escribirían a nuestro padre. Él, por su parte, ninguna carta dejaba de contestar. Así las cosas, nuestro padre,
va a escribir el reglamento y nos va a hablar de los estudiantes. Encerrado en el convento de Santa Catalina el 24 de febrero de este año de 1877, siguió redactando el reglamento iniciado el 19 en Mar de Messina. Esperaba concluirlo y firmarlo sobre las rocas del Calvario si Dios se lo permitía. En una carta a su hermana Josefa, le escribe sobre su proyecto de formar en Jacona un instituto que supla en lo posible las necesidades que han surgido en la Iglesia y en la sociedad derivadas de las leyes de reforma, y un reglamento adecuado a las necesidades y circunstancias. Estudia el reglamento de varias familias religiosas, pero no encuentra uno adaptable y entonces escribe uno nuevo. En esos días recibe una carta de su santidad Pío IX, quien complacido desea que los alumnos que llevó, sólidamente instruidos en la sana doctrina, vuelvan a su patria y sigan sus huellas, trabajen con igual ardor y fruto en la salvación de las almas. Meses después, el 13 de julio, muere don José Antonio de la Peña, el primer obispo de Zamora. Él era un sólido apoyo en las obras de nuestro Padre acá en Jacona. Nuestro Padre no desiste, más bien con valor y confianza lee y explica el reglamento a las postulantes, quienes estaban dispuestas y resueltas a consagrarse a Dios, salvo 3 que se mostraban un poco indecisas, pero nuestro Padre las alienta. Entramos al año de 1878. Una vez más se menciona, realizados los ejercicios espirituales y ejercitadas numerosas virtudes, el 2 de febrero funda la Congregación de las Hijas de María Inmaculada bajo el patrocinio de Nuestra Señora de la Raíz. Fue un día solemne, hubo adoración al Santísimo Sacramento, rosario y una plática, exaltando la excelencia de la santificación propia y de las almas, educando a las niñas. Las 8 religiosas recibieron sus crucifijos que había bendecido su santidad Pío IX. Los anillos fueron obsequio de doña Josefa Plancarte. Las medallas tenían la imagen de la Purísima Concepción y de San Antonio de Padua. Cuidadosamente se escribió una breve biografía de cada una de las religiosas. Cuando la leemos, vemos cómo se enfatiza ante todo la vivencia de la virtud y su anhelo de santificación. En marzo fue invitado el señor cura Plancarte a predicar en el Templo de la Purísima en Zamora. Después visitó al señor Árciga, que era el mecenas del segundo obispo, quien ahí se encontraba y aprobó el reglamento. Felicitó a nuestro Padre y le dijo que aquello era obra de Dios, que le ocasionaría muchas persecuciones y sinsabores. Vemos ahora el apostolado después de esta trayectoria. El 12 de marzo las hermanas comenzaron a enseñar doctrina cristiana en la estancia igarteña. Propósito fundamental del instituto, la instrucción religiosa de la niñez pobre. Nuestro Padre dio misiones en Tamándaro, Orandino, Platanar y La Estancia. Las hermanas impartían la catequesis en los corredores de las haciendas y los atrios de las iglesias a niños grandes, medianos y pequeños. Trabajaban 6 horas diarias. El día 13 de junio, después de un fervoroso retiro, un numeroso grupo de niños y de niñas hicieron su primera comunión. El 20 de octubre fue consagrado en Morelia el segundo obispo de Zamora. A la solemnidad fue invitado nuestro Padre y en el banquete pronunció un brindis que fue sumamente aplaudido. En aquel tiempo nuestro Padre trabajaba en la construcción del primer tranvía del estado de Michoacán. Y el 6 de diciembre, con las alumnas del colegio y del asilo, nuestro Padre hizo una solemne recepción al nuevo obispo, segundo de la diócesis de Zamora. El programa integró composiciones originales en inglés y en francés presentado por nuestras madres, la madre Rafaela Tapia, Concepción Calderón, Genoveva García y Guadalupe del Río.
Las piezas de piano y canto fueron presentadas por Pascuala Hurtado, Macedonia Carranza y María Guadalupe Dávalos, que eran hijas de María. En conclusión, vemos aquí a nuestro Padre un sacerdote entregado a Dios, nacido y hecho y vivido para Dios, un sacerdote vanguardista, cuyos frutos de ese amor a Dios los derramó en abundancia en este lugar, Jacona, que ahora a partir de 1954 se conoce como Jacona de Plancarte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, hermana Soco, hermana Nerina, la comunidad de Jacona, que nos presentan, ¿verdad? Estos años también gloriosos en nuestra congregación donde nacimos. Fuimos gestadas en ese celo apostólico de nuestro Padre Fundador, en ese querer hacer el bien en circunstancias muy especiales de nuestro país. Muchísimas gracias, hermanas. Vamos ahora a recibir a las hermanas de la Quinta Guadalupe con los años de 1879 a 1881. Esperemos que vaya ardiendo nuestro corazón, como cuando Jesús iba explicando las escrituras a los discípulos de Maús, ¿verdad? Ahorita se nos está narrando esta historia, nuestra historia de amor, de salvación, de creación de nuestra amada congregación. Entonces, pues, con alma, vida y corazón estamos aquí escuchando. Adelante, hermanas. Sí, madre. Gracias, buenas noches, madres. Y adelante, hermana María Luz, buenas noches. Gracias. Tenemos las de 1879 al 81. En el 79 tenemos la aprobación diocesana del reglamento, el primer reglamento de la congregación. Tenemos la fundación del internado San Antonio de Padua, la restauración del santuario de Nuestra Señora de la Esperanza. En el 80, la persecución a la congregación naciente, el hábito de congregantes y el cambio de superiora. En el 81, las conferencias de instrucción a las congregantes en sus deberes religiosos, el recibimiento memorable de los primeros sacerdotes que estudiaron en Roma y la necesidad de educar a la mujer. El 12 de abril, el padre Plancarte recibe el oficio de la mitra, aprobando el reglamento de la congregación sin corrección alguna, y por ello cantaron el Te Deum con fervor. Para él fue como ese paso tan importante que le daba ya el cimiento, la fortaleza a su nueva congregación. El 13 de junio se funda el asilo de huérfanas de San Antonio de Padua, porque él le prometió a su santo patrono que buscaría la manera de ayudar a los pobres, y es lo mejor que él vio, educar a la mujer pobre, nombrando como rectora a la señorita Concepción Calderón, llegando la inscripción entre internas y externas a 160 niñas. Desde el principio ya tenía mucha convocatoria. Y a pesar de sus múltiples ocupaciones, también él dedicó gran parte de su tiempo para restaurar el santuario de Nuestra Señora de la Esperanza con una solemne bendición el 14 de diciembre. Le dedicó mucho tiempo y mucho entusiasmo a esta obra. En 1980 dice que es la primera persecución a la congregación naciente porque los señores Calderón demandan en la curia eclesiástica de Zamora al padre y le exigen que le entreguen a su hija Concepción. Ella ya estaba preparándose para su consagración a Dios. En este momento dice que el señor licenciado Vaca
hace el oficio respondiendo a esa demanda, diciéndoles, ¿verdad?, a la Mitra que Concepción Calderón tiene por escrito un convenio con su padre, donde él le autorizaba que estuviera dentro del colegio o dentro de la obra. Y pues aún si fuera por la fuerza a sacarla, entonces el papá tendría que pagar gastos hechos que se habían hecho por ella, o sea, para su educación de ella. Entonces, hasta ese momento los papás ya no hacen nada porque reciben esa resolución de que si la sacan a la fuerza tendrían ellos que pagar y ya no lo hacen. El señor cura, muy humilde y muy obediente, dice que se somete a lo que decida el prelado, pero pues el apoyo que le brindaron y hicieron de que los señores se retiraran la demanda. El 13 de junio, las congregantes estrenaron su nuevo uniforme y consistía en falda azul oscuro, la blusa blanca, un gorro blanco que cubría hasta media espalda para salir a la calle. Y dentro de la casa se usaba el delantal blanco hasta el borde del vestido y una cofia que tenía un encaje alrededor. Ahí tal vez se aprecia en la foto. El 8 de octubre, nuestro padre nombra como superiora a Soledad Hurtado, de poca instrucción, pero prudente y capaz de gobernar. En 1881, el padre Plancarte reúne a la superiora Soledad Hurtado y Concepción Calderón para dar la instrucción de que cada 8 días haya una conferencia con el fin de instruir a las congregantes en sus deberes religiosos, corregir sus faltas y dar medios para el adelanto espiritual. Y aquí nos menciona que en primer lugar les ordenó, así dice, les ordeno que se corten el cabello para probar su desprendimiento absoluto de las cosas del mundo. En segundo, todo lo tienen que decir, hágame la caridad. Para pedir un favor o solicitar algo, tiene que decir, hágame la caridad. Y en tercero, al dar gracias, se dirá, Dios se lo pague. Era como lo esencial, como él siempre dijo que una buena educación empieza por dar gracias. Entonces, hágame la caridad. Y luego el padre, después de 11 años, recibe con gran alegría y lo llama su triunfo. Recibe a los 3 primeros sacerdotes que estudiaron en Roma, los cuales habían terminado sus estudios obteniendo la borla de doctor. Y tenemos al excelentísimo señor don José Mora del Río y al señor don Francisco Plancarte, su sobrino, y no me acuerdo el otro. El 28 de diciembre resalta en su discurso la necesidad de educar a la mujer, porque había mucha inmigración de protestantes y él vio que si alguna se casaba con uno de ellos, iba a ser, dice ahí, la ruina de los hogares. Entonces, la instrucción de la mujer, porque
educar a una mujer es educar a una generación. Y él vio de gran importancia. La enseñanza que tenemos es que la fe en Dios, que llama, sostiene y da cumplimiento a sus promesas, muy a pesar de las dificultades y del esfuerzo y trabajo que implique, hacer el bien, Él sostiene. La plena confianza, la humildad y la generosidad para amar, acoger y servir a los más pobres. Buscar siempre el adelanto espiritual y la santificación, guiadas por el Espíritu Santo que plenifica, nos llena de su amor y nos hace estar atentas a las necesidades del prójimo. Y como él dijo, no pido más recompensa que poseer a Dios eternamente. Y él, por sus obras, los conocerá. Nuestro Padre, a través de cada una de sus obras, nos enseña que el corazón está para amar y servir. Gracias. Muchas gracias, hermana Marielos. Gracias por esta presentación de los años que siguieron, ¿verdad? A la fundación, a la aprobación de nuestra congregación en Zamora y a la lucha de nuestras madres por ir respondiendo al don recibido, incluso el caso de la Madre Concepción Calderón, ¿verdad? De defender su vocación y el apoyo de nuestro Padre que siempre pues estaba ahí con ellas. Muchísimas gracias. Y nos disponemos a escuchar a la comunidad de la Casa Hogar y Dispensario San José de Chinipas, Chihuahua, los años de 1882 a 1884. Adelante, hermanas. Buenas noches, madres. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en el año 1882, con la llegada de los padres de Roma, que fue el señor Mora, como lo dijo la madre Marielos, y también del doctor Méndez y del padre Cárdenas, nuestro padre pues empezó a componer el colegio antiguo de San Luis. Y el 10 de enero se bendijo la parte concluida del colegio, inaugurándose con 10 internos. Y ahí nuestro padre fue a vivir allá para dirigirlo más de cerca y para que las congregantes comenzaran a caminar solas. Días de prueba. Entre tanto, los enemigos de la obra de nuestro padre armaban lazos para destruirlas, dice la crónica, y el día 10 de febrero, el licenciado Ancicola llevó recabado del señor obispo para que se presentara a las congregantes Concepción Calderón y Guadalupe del Río al obispado. Y ahí pues las metieron en prisión, aquí cuenta, y ahí las llevó la madre Soledad Hurtado. Entonces nuestro padre no le quedó más de otra que decir que estaba conforme con todo eso que pasaba, ¿verdad? Y entonces más tarde las congregantes le escribieron una carta a nuestro padre y pues nuestro padre al leerla dice, todo lo leí haciendo grandes esfuerzos de serenidad, pero cuando llegué a aquella parte donde Concepción me decía, hágame la caridad de prestar la imitación de ya no pude todo lo que lo de la casa haciendo de todas era suyo y ahora ya lo llama ajeno. ¿Cuánto no sufrirían esas pobres niñas al considerarse en medio de los extraños y sin un pañuelo para enjugar sus lágrimas? Este ha sido uno de los peores días de mi vida. Estoy conforme con mi suerte y solo siento que los males resulten. Y ahí vemos, ¿verdad?, nuestro padre cómo sufre también con ellas y pues todo también lo pone en manos de Dios. También en ese mismo año, el golpe terrible que recibió por otro lado de la congregación, el 24 de abril, nuestro padre
recibe el oficio de la Sagrada Mitra con orden de entregar el curato de Jacona al señor José Moray. Pero él no lo acepta, entonces, y el señor obispo le entrega al otro padre que se llama, al padre Salceda. Y entonces, pues también el pueblo, cuando se entregaron todos los archivos, pues también sufrió junto con nuestro padre fundador, ¿verdad? Y ya él también ahí dice, bueno, cuenta ahí que cuando pudo desahogó su corazón atribulado, no una sino muchas veces, en copioso torrente de lágrimas que no pudo contener por más que hizo. Y siguiente. Bueno, al ver el señor obispo, pues todo lo que pasaba su sobrino, entonces él tuvo la idea de unir las congregaciones, la de las Josefinas y la nuestra. Entonces, y ya le platicó a nuestro padre fundador sobre aquello, y nuestro padre en sus ejercicios espirituales pues tomó la decisión, ¿verdad?, delante de Dios, y dice, había resuelto no abandonar las obras de Jacona y unirme al padre José María Vilaseca, a fin de salvar la situación, que distinto fue ese día al de otros años. ¡Cuánto desengaño! Y de ahí pues él decide ir a Roma, como ustedes ya saben, con el fin de asegurar las obras, y para ello deja encargado al señor José Moray del Río y también a un francés que dejó encargado en la parte del economato. Siguiente. En 1883, para que el noviciado fuera independiente del colegio antes de separarse de Jacona, el señor cura había comenzado a arreglar una casa contigua al asilo de San Antonio. El doctor Mora se encargó de las obras del padre, desplegó todo su celo en hacer menos penosa la ausencia del fundador, y a esto dedicaba todo el tiempo libre, dirigiéndose e instruyendo a las religiosas y postulantes, y procurando que la casa de aprobación realizase cuanto antes la necesaria separación de novicias y postulantes. Bendíjose el 2 de febrero. El nuevo departamento quedó muy cómodo. Tenía en el centro del patio un jardincito con su fuente, huerta y un pequeño corral. Fue nombrada Genoveva García maestra de novicias, sin dejar la dirección del asilo con el cual comunicaba el noviciado. Lo inauguraron las novicias, me imagino, Guadalupe Méndez, María Tapia, Ignacia Mailén y Francisca Herrera, y las postulantes Guadalupe Gavilán, Teodosia Mailén, Francisca Velázquez y Catarina Tamayo. 2 o 3 veces a la semana tenían la misa en su oratorio, y los días faltantes las oían en la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza, celebrada por el doctor Mora a la hora del reglamento. La vida del noviciado era muy fervorosa. Se les ejercitaba en las virtudes religiosas, especialmente en la obediencia y abnegación, para probar su capacidad de practicarla toda la vida. El padre Vilaseca, que había vuelto de Roma sin arreglar la fusión de las congregaciones, al llegar estas hermanas, escribió a Rafaela Tapia: «Muy señora mía, no sé cómo explicarle el sentimiento que me ha causado la no unión que ha resultado, mas hemos de tomar todo con una permisión de Dios, y todo redunde en su honor y gloria».
Era manifiesto que Dios quería que los fundadores siguieran trabajando separadamente por el camino que la providencia les trazó. El padre Plancarte emprendió su tercera peregrinación a Tierra Santa acompañado de su sobrino, el padre Francisco Plancarte. El 11 de abril se embarcaron a Nápoles. Escribió el padre cartas hermosísimas, nuestro padre, por su forma y por sus sabias instrucciones a sus hijas. Más de 50 que hablan en la colección. Son las que tenemos, ¿verdad?, a la mano. Y la madre Antonia Mailén las ofreció a las hermanas con las siguientes palabras. Las cartas confidenciales de una persona son un retrato de su alma, pues en esas cartas señalábales la ciencia difícil de la vida religiosa, la fidelidad en las cosas pequeñas, la dignidad. El padre Plancarte se embarcó a mediados de octubre y llegó a México el 15 de noviembre, después de pésima navegación en la que sufrió terrible caída a punto de perder el brazo derecho. Y ahí en 1884, cuando dice que casi perdía el brazo, y conoció a esta familia que después visita el Colegio de la Purísima, la señora Rosalía Martínez Negrete. Muchas gracias, hermana Fátima. Gracias a la comunidad de Chinipa. Gracias por esta presentación, ¿verdad? Los años duros de nuestro padre fundador después de su salida de Jacona. Mande, continúa. Faltó. Ah, bueno, adelante. Terminen, hermanas. Adelante. Comprendemos que están en Chinipas, ¿verdad? Y la línea va y viene. Gracias, madre. Si nos hace favor la hermana Rocío de poner las diapositivas que hace falta. Gracias. Sí. La excelente señora con sus hijas compartían los recreos con las hermanas, narrándoles el hermoso viaje hecho con el padre, amargado por la caída de éste. Cuántas virtudes, decía, admiré en él, sufrían dolores horribles sin exhalar una queja. Siempre estaba de buen humor y se dejaba curar con la docilidad de un niño. Nos instruía no solo con su palabra, elocuente y persuasiva, sus agudas, graciosas y siempre oportunas ocurrencias tan propias de su carácter, sino con su ejemplo, pues era correctísimo hasta en los detalles más insignificantes de vida ordinaria. El 15 de abril narra nuestro padre fundador. Llegué a las 11. Nadie me conoció. Las niñas fuera en el molino. Cosa de la 1:15 se divulgó mi llegada y empezó a llegar la gente. Y se apretó el colegio. Los repiques, cohetes y música. Y yo no los pude impedir. Coros, poesías, serenata hasta las 10 de la noche. Al día siguiente, misa cantada. Calles adornadas. Visité al señor obispo y al señor Carranza,
me recibieron bien. Fue increíble el entusiasmo que despertó en el pueblo la llegada, pues ya no había divisiones ni hubo día en que el señor cura Plancarte, como le llamaban. El 8 de mayo profesaron las novicias Francisca Herrera y Dolores Plancarte. Entraron al noviciado las postulantes Guadalupe Gavilán, Teodosia Mailén, Socorro Herrera, Francisca Velázquez y Catarina Tamayo. La cercanía se efectuó en el santuario de Nuestra Señora de la Esperanza. El 12 de mayo salieron las congregantes para la nueva fundación en Tacuba. Las designadas fueron Superiora Rafaela Tapia, Ayudante Luz y Concepción Méndez, la novicia Catarina Tamayo y la aspirante Jovita Codina. Animadas todas de excelente espíritu, tendieron el vuelo lejos del nido amado. En la misa, que celebró el doctor Mora a las 4:30 de la mañana, las fundadoras recibieron la Sagrada Comunión con extraordinaria devoción. Muerte de la señora Josefa Plancarte, hermana de nuestro padre fundador. La señora Josefa Plancarte venía sufriendo una lesión cardíaca en agosto. Ya no pudo asistir a los actos de comunidad que observaba como verdadera religiosa. La madre Soledad Hurtado y Antonia Zamudio se dedicaron a atenderla con solicitud. El 22 de octubre recibió el sagrado viático que le administró el señor Carranza y la extrema unción el doctor Mora, con asistencia del señor Plancarte, su sobrino, sus hermanos Luis y Miguel, sus sobrinas y todas las concepcionistas que la amaban como a madre. Sentada en el sillón llena de paz, entregó el alma al Señor. Todo el pueblo lloró a la que tuvo para todos efecto de madre. Se comunicó inmediatamente la triste noticia al padre y así las hermanas como las niñas le escribieron cartas de pésame. Muchísimas gracias, madres. Gracias, hermana Agus, gracias por la presentación que hicieron de estos años. Como decía hace ratito, ¿verdad? Años críticos, pero de búsqueda de nuestro Padre, ¿verdad? No se dejó apagar en el espíritu, sino siguió buscando la voluntad de Dios con todo el corazón, ¿verdad? Entonces, pues le damos gracias a Dios por esa respuesta, por esa búsqueda, por el espíritu de nuestras madres fundadoras, las que profesaron, ¿verdad? Hace 148 años y todas las que estaban en este seguimiento de Cristo en nuestra familia religiosa. Ahí fueron apareciendo algunos nombres, ¿verdad? Y pues también damos gracias a Dios por los que estuvieron junto a nuestro Padre Fundador siendo una fortaleza para la congregación, padres espirituales, doña Josefa, ¿verdad? Una madre también para nosotras. Ahorita que celebramos los años del postulantado, los 150 años, pues también hacíamos mención de ella, porque ella tuvo mucho que ver en la formación de nuestras primeras hermanas. Pues muchísimas gracias, hermanas. Ya abarcamos, ¿verdad? Estos primeros años de la congregación, donde hay de todo, momentos de gloria, momentos de búsqueda, de lucha, de trabajo, de amor, de fidelidad, de entusiasmo, de encuentro con Dios, de avivar esos deseos, ¿verdad? De que Él fuera conocido y amado, de hacer el bien, de instruir a la mujer, de responder a la patria y a la sociedad en momentos muy específicos. ¿Alguna resonancia, madres? Algo que... Madre, Sí. disculpe, creo que todavía van a presentar en 1884. Bueno, ya quedaron con la muerte de doña Josefa y dijo gracias. ¿Tiene algo más esa presentación, Rocío? Ya no, madre, muchas gracias. Muy bien. Sí.
Porque doña Josefa murió en el 84, octubre del 84, entonces ya nomás, si acaso alguna cosita de noviembre, diciembre. Muy bien. Bueno, ¿alguna resonancia Sí, antes madre, de... Sí, hermana muchas Lulu, gracias, madre. adelante. Sí, bueno, primero deseo agradecer esta moción que tuvo usted, ¿verdad? Para que las comunidades pudieran presentarnos la crónica, la manera en cómo cada hermana a su estilo nos lo fue dando, pues estuvo muy interesante. Aquí las hermanas aplaudíamos, decíamos, ay, qué bonito, qué interesante, las hermanas aquí. Entonces, pues muchas gracias, la verdad. Sí, sí, pues vamos conociendo, conocemos cosas, pero hay cosas que a veces te vas olvidando y ir tocando base de la raíz de nuestra congregación, de todo lo de nuestro Padre Fundador, la verdad, alegra el alma y el espíritu. Gracias, Madre, que Dios las siga bendiciendo. Gracias, hermana Lulu, gracias. ¿Alguien más, madres? Pueden ahí con las reacciones levantar la mano o encender su micrófono. ¿Alguien más se anima? Madre, pues también sí agradecerle a las hermanas, ¿verdad? También el preparar y cada una la creatividad y sobre todo el recordar, porque pues yo creo que desde el postulantado noviciado a lo mejor muchas ya no volvimos a tomar las crónicas o las tomamos solo cuando la muerte de nuestro padre, como acontecimientos muy clave, pero todo esto pues nos ayuda a recordar detalles o a lo mejor a reconocer detalles que a lo mejor en su momento ni atención le pusimos y que a lo mejor ahora con el paso de los años en nuestra vida consagrada, a mí me hacía pensar, yo decía, qué difícil, o sea, iniciando, naciendo y con todas esas dificultades, pues bendito Dios, ¿verdad? Entonces, pues lo que nos toque vivir, pues es, es nada, ¿verdad? Entonces, pues agradecerle a Dios por estos casi 150 años de fundación. Gracias. Gracias, hermana Katy. Con lo que dice, ciertamente, fíjense, yo siempre dije nuestro segundo padre espiritual, el señor Plancarte Navarrete, pero fíjense, no había caído en la cuenta del papel del señor Mora en esos tiempos que nuestro padre no estuvo en México, ¿verdad? Entonces, como nos narraron ahí, ¿verdad? El detalle de la formación, de cuidar el espíritu religioso de nuestras madres, etcétera. Muy bien. Está Ocampo. Tapachula y Comunidad de Cristo Rey. Adelante, hermanas, Ocampo. Buenas tardes, madres. Buenas Muchas tardes. gracias. Mientras las madres nos hacían reflexionar y revivir nuevamente la historia de nuestra congregación, yo veía la belleza de la historia del legado de nuestro padre fundador, cómo es un hombre de fe dispuesto a responder con fidelidad a la vocación que Dios le concede. Y luego, pues cada una de nuestras madres, cómo van respondiendo de acuerdo a las necesidades de su tiempo, pero cómo lo hacen con esa entrega, con esa pasión. Y justamente pensaba en la reunión precapitular, cómo todo eso que es una fuente viva, que hace que el valor y la confianza de nuestro padre fundador no solamente se quede en él, sino que la comunica. Es algo bellísimo, bueno, a mí se me hace muy impresionante la vida de nuestro padre fundador, cómo es un hombre entregado, decidido, dispuesto a escuchar la voz de Dios, pero sobre todo a llevarla a cabo con todas las situaciones que él va viviendo y con qué razón que tome este lema valor y confianza para nosotras también, porque es una vocación que implica mucha entrega, mucha abnegación, pero también cómo puede dar frutos en la sociedad cuando se responde con alegría, con fidelidad, reconociendo pues nuestro ser de personas que nos equivocamos, que a veces las cosas no salen como queremos, pero cómo es Dios quien va marcando su consagración y la respuesta. Y también veía la riqueza
cómo cuando nuestro padre fundador llega a faltar, pues el legado de él continúa gracias a la respuesta que él también permite que otras personas a su alrededor puedan dar. Entonces se me hace algo muy bonito y pues me invita a continuar con ese legado, que es algo que implica entrega y implica pues también abnegación y fortaleza, pero es una vocación. Ujú. Gracias, madre. Gracias, hermana Ceci. Muy bien. Tapachula, hermana Normis. Gracias, madre. Bueno, a mí así, como brevemente, me llama la atención la, la importancia de la respuesta que nuestro padre, junto con las madres y las personas que van formando parte de de las obras, van dando a Dios como en búsqueda, no solo nuestro padre, sino en búsqueda todos queriendo hacer lo que Dios quiere. Ujú. Y también un pensamiento, creo que fue la hermana Socorro quien mencionaba la idea de que nuestro padre escribía y decía que la educación era lo que él deseaba, pero porque es una forma de llevar a la santidad a las almas. Quise Ujú. rescatar eso, madre, gracias. Muy bien, muchas gracias, hermana Normis. Comunidad de Cristo Rey, adelante. Sí, madre, buenas noches. Buenas noches. Pues la verdad es que a mí me hizo como vibrar mucho el corazón ver la historia de los primeros años, ver los retos que encontraba nuestro padre y ver el paso de Dios en este camino. Y yo me remontaba mucho en mi vida personal y en mi apostolado, como a veces uno piensa que las dificultades o los frutos que al parecer pues no se pueden notar. Puede ser que, o sea, uno me llegó a cuestionar, ¿verdad? Si en verdad estoy haciendo las cosas bien, pero al ver la historia de nuestro padre, cuántas dificultades y él pues solamente se remitía de nuevo a Dios, ¿no? Y a preguntarle qué era lo que él quería. Entonces a mí me llena mucho como de confianza ver cómo nuestro Padre ante tantas dificultades y tantos retos hallaba su consuelo en Dios y no se dejaba como desanimar por las dificultades porque sobre todo al inicio pues fueron muchas, pero él continuó preguntándole a Dios y con ese valor y confianza. A mí me llenó como mucho de esperanza y también como gestos muy concretos como de un verdadero padre, más que la exigencia, como él iba acompañando a las primeras madres de una manera tan cercana y pues yo me lo imagino actualmente así con cada una de nosotras, ¿no? Tan cercano y pues sosteniéndonos como lo hizo en un inicio. Muchas gracias, madre. Gracias, hermana Cintia. Madre Betty, Córdoba, adelante. Solo quiero decir que en lo que dijeron las hermanas, el contexto de la fundación de nuestra congregación, pues es nuestro padre fundador. Lo que siempre he dicho fue un gran profeta, porque en medio de él podía, pues no, porque hay muchas dificultades, y sin embargo, pues obediente, hace lo que su tío le dice, bueno, pues hay que unirlas. Luego él ora mucho, se va todo lo que sabemos, lo que hizo, pero él se mantiene firme en la congregación. Y parte de ese gran ejemplo de nuestro padre, pues está el de la Madre Concepción Alcocer, Concepción Calderón. Calderón, donde pues tuvo sufrió muchísimo nuestro padre, fue un gran calvario, porque el señor obispo Cázares no lo apoyó, al contrario, él había aprobado el reglamento, él recibió, hasta vio en las que profesaron, se dio cuenta de la profesión de Concepción y vio que ya era directora del asilo de San Antonio y no la defiende y mejor hasta llega hasta el grado
de quitarle el curato a nuestro padre, porque fue por eso. Después hasta el grado de declararle la excomunión a la Madre Concepción, y entonces ella tiene que irse a México porque no va a aceptar todo lo que el señor Cáceres está diciendo, y ella, que era una persona culta, pues se da cuenta que estaba fuera de lugar, y eso era de gran sufrimiento. Por eso está la carta de que pues hasta quería llorar nuestro padre al ver la carta de todo lo que ellas estaban sufriendo. Y eso me hace pensar que tenemos que tener mucha alegría de nuestras primeras madres, porque pues analizando bien su vida y los testimonios, pues son candidatos a que se les reconozca la santidad que tienen. Entonces está en camino pues nuestro padre, pero ahí está pues Rafaela Tapia, está la Madre Concepción. Muchas gracias, Madre. Gracias, Madre Betty. Hermana Margarita. Sí, madre, muchas gracias. Yo, le agradezco a Dios como nuestro Padre Fundador fue dócil al proyecto de salvación que tenía y cómo el, el tener la oportunidad de profundizar en en nuestra historia de familia. Cómo se va identificando el plan de Dios, ¿no? En la vida de nuestro Padre Fundador, de nuestras primeras madres, en el proyecto que Dios tenía para nuestro Padre y cómo fue dócil en cada momento. Se manifiesta con mayor claridad en los momentos de dificultad, pero fue un alma que Dios fue formando, la fue fortaleciendo y fue fiel a ese proyecto. Entonces, gracias por la oportunidad de volver a nuestras fuentes, a nuestra historia de familia. Gracias a las comunidades que nos hicieron favor de compartir esta herencia. Gracias, hermana Margarita. Por ahí les estamos compartiendo en los grupos otro PowerPoint, que ciertamente la pantalla que pasó ahorita, Rocío, sí trae contenido. No sé si porque yo les dije un tiempo y ya dijeron que no, pero bueno, ahí se los dejamos de tarea para que en otro momentito lo retomen en comunidad. Sí es del año 1884, dice ahí, porque ya si Dios quiere el próximo mes, pues empezamos con 1885, ya la presencia aquí en la Arquidiócesis de México y el crecimiento de nuestra congregación. Como que el material que nos vayan compartiendo las hermanas, pues también se los transmitimos a ustedes, ¿verdad? Para que pues podamos ir a aprovecharlo. También lo que se vea oportuno, la hermana Rocío pues subirá a las redes, ¿verdad? Bueno, déjenme compartirles ahorita que dije la hermana Rocío, ya si Dios quiere mañana,